Hola muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de Química. En esta ocasión vamos a tener nuestra lección número 7 hablando de aquellos enlaces de la parte de inorgánica y vamos a ver cómo la parte o lo esencial de la parte inorgánica de química se va a transformar o va a dar hincapié a lo que es la química orgánica. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase donde vamos a conocer estos tipos de enlaces químicos, las características de cada uno de ellos y al final vamos a poder identificarlos y vamos a poder observar por qué son tan importantes en procesos inorgánicos y en procesos orgánicos, que es propiamente la base inicial a lo que hace biología y química, que podría dar origen, que da origen a lo que son reacciones metabólicas o reacciones bioquímicas. Bien, primero vamos a tener ciertos elementos, antecedentes, conceptos que son necesarios aprender antes de iniciar con la parte de los enlaces. Y bien, tenemos lo que es valencia, que es la capacidad que tiene un elemento para combinarse, ya sea que pierda electrones o que los gane. Cuando los pierde es que se va a volver el átomo más positivo, va a haber menos carga eléctrica negativa y por eso se vuelve positivo, por eso tiene este signo de más. Y si gana electrones quiere decir que lo vamos a hacer más negativo, ¿vale? Bueno, para cumplir este octeto. ¿Y qué es este octeto? Bueno, es una regla que es cuando un elemento completa los 8 electrones en su último nivel de energía. Vamos a observar bien esto. Bien, tenemos como un ejemplo a una molécula de CO2 que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono molecularmente se ve como en la imagen. Tiene 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Tenemos 2 elementos propiamente, que es el oxígeno y el carbono, aunque a pesar de que el oxígeno está repetido 2 veces, pero es porque está en su forma molecular. Ya habíamos hablado que no existe un oxígeno solamente en la naturaleza, tiene que estar en forma molecular y siempre va a haber 2 oxígenos unidos, ¿bien? Entonces, al haber 2 oxígenos que se forman o que se unen con este carbono, van a tener que a unirse como si fueran una especie de cadenas o de candados en su último nivel de energía. Y bueno, recuerda que tienen que completar este octeto. Entonces, tanto uno necesita del otro como un tercer compuesto. Entonces, aquí podemos observar la molécula de carbono, que tiene 1, 2, 3, 4 del lado derecho unido al oxígeno y otros 4 al lado izquierdo unido al otro oxígeno. Este es porque está conformado en su último nivel de energía. Por lo tanto, necesita completar ese llamado octeto. En cuanto a los oxígenos, cada uno tiene 4 sueltos y 2 que están unidos al carbono hacen ya los 6. ¿Qué quiere decir? Si nosotros contamos al oxígeno, los electrones o estas esferitas azules que tiene el oxígeno, vamos a completar ya 8 esferitas azules. Cada elemento debe tener esta regla del octeto. Vamos a ejemplificarlo con un esquema que realizó Lewis. Y luego Lewis, para poder seguir con esta parte de la regla del octeto, hizo una representación gráfica de donde vamos a escribir el nombre el símbolo del elemento y alrededor vamos a colocar unas marquitas, ya sean tachecitos, puntitos, bolitas, los cuales van a representar los electrones que tienen en cada nivel de energía. Aquí, por ejemplo, tenemos en la tabla, la podemos visualizar, que dependiendo del grupo es el número de electrones que vamos a tener en el último nivel de energía. Si estuviera hablando de la familia 1A, que en este caso es toda la familia de hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio y el rubidio, van a tener solamente un electrón. Toda la familia del berilio, 2 electrones, del boro 3, del carbono van a tener 4, por eso hace un momento, como veíamos en esta imagen, el carbono que tenía sus 4 esferitas, las compartió
con las otras de los oxígenos. Bien, que de hecho del oxígeno son 6, por eso yo te decía sus 6 elementos, porque el carbono tiene 2 de cada lado, para que podamos entenderlo. Y 6 que tiene cada oxígeno, se comparten los 8 electrones, ¿no? Bien, la familia del nitrógeno, pues obviamente tiene 5, que de hecho aquí está nuestro nitrógeno, el arsénico, todo esto, ¿no? La familia número 6, que está nuestro oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio. En la familia 7A, que son los llamados elementos halogenados, halogenuros, que son muy usados en la industria orgánica, en la química orgánica, y donde tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, que estos elementos, su característica es esa, ¿no? Que ya solamente están a un pasito de a completar su octeto. Y por otro lado tenemos a la familia 8A, que son los gases nobles, neón, argón, tritón, xenón y radón. Ellos son los relativamente más estables y a la vez inestables, porque ya completaron el octeto, entonces puede ser un poco complicado unirlo a otro tipo de compuesto, porque precisamente ya está completado el octeto. La mayoría de ellos son radiactivos, entonces, o tienen alguna toxicidad un poco peligrosa. Entonces, si tú observas algún elemento, por ejemplo, hay lámparas de neón, ¿no? O focos de neón. Si se te llega a romper, por favor, ten cuidado, una con los vidrios y otra de aspirar este gas, porque puede provocarte un poco de mareo hasta otras complicaciones estomacales. Entonces, ten mucho cuidado. Ahora, también podemos observar estas estructuras de Lewis en algunos diferentes elementos o compuestos que vamos a utilizar en nuestra vida cotidiana. En este caso, para la industria química, así podemos observar cómo se hacen las uniones o cómo se ven de alguna manera a nivel molecular estas estructuras o estos compuestos. Uno de los más interesantes que podemos ver aquí es el tricloruro de boro, que tiene 3 átomos de cloruro alrededor de uno de boro. El boro, al ser familia del grupo 3, o ser perteneciente al grupo 3, solamente va a tener 3 electrones ahí de valencia bailando. Por lo tanto, es necesario a completarlo con exactamente el número de cloros que necesita él para completar el octeto. Son 3, necesita de al menos 5 electrones, pero aguas, porque puede ser, el cloro, al ser un elemento halogenuro, puede ser muy inestable. Tenemos también el difluoruro de azufre, que el azufre, al ser familia 6, obviamente con la unión del azufre, que es familia 7, pues solamente el azufre está a 2 pasitos de llegar a su octeto y el flúor solo a 1. Ten mucho cuidado si tú llegases a hacer algún experimento y que quisieras ver cómo se completa el octeto, ten mucho cuidado. De hecho, yo recomiendo que no lo hagas y que mejor lo hagas en base teórica, ¿vale? Bien, estos enlaces o estas estructuras nos ayudan a verificar qué tan qué tan reactivo es un elemento o un compuesto. Pero no nada más los podemos unir así como así. Necesita de ciertas uniones, que son los llamados enlaces, que estas uniones hacen una fuerza para mantener a un átomo con una molécula, 2 moléculas juntas, incluso a un elemento con otro elemento. Pero te digo, no va a ser nada más por hacerlo, ¿vale? Necesitas obviamente de conocer los tipos de enlace que se presentan, que tenemos en la naturaleza: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. En la imagen podemos apreciar cómo se ven a nivel molecular ciertos ejemplos de este tipo de enlaces. En el enlace iónico tenemos una formación de cloruro de sodio y tiene una forma un poquito cúbica. Mientras que en los enlaces covalentes, como son uniones de moléculas orgánicas, van a tener una estructura muy diferente. Dicho, aquí está lo que yo te decía sobre el oxígeno molecular, que son las esferas rojas, que no existe como tal un oxígeno solo, que necesita unirse a otro para poder sobrevivir en nuestra atmósfera.
Y obviamente pues el enlace metálico, como son uniones metálicas de elementos metálicos, pues van a estar compartiendo los electrones y van a ser un poquito más fuertes sus reacciones. Relativamente, porque de hecho estos enlaces metálicos los podemos observar mucho en nuestra vida cotidiana. Bien, vamos a conocer las características de cada uno. Un enlace iónico se forma a partir de un metal con un no metal. Por lo general son sólidos y son cristalinos, son solubles en agua. Cuando llegan a ser insolubles, pueden fusionarse, pero también van a tener esta parte de conductividad eléctrica. Si se mezclan con un compuesto orgánico, se pueden volver insolubles y también son inflamables, así que aguas. Bien, ¿dónde los podemos encontrar? En las sales. De hecho, aquí vuelvo a lo mismo, es el ejemplo más común. La sal de mesa, la sal común, el sulfato del bario, que es para la industria ganadera, para mantener estable esta parte o este sector que nos brinda cierta economía. Pueden incluso trabajarlo como abono, o bueno, tiene tantos usos para la industria ganadera. También podemos formar óxidos metálicos, carbonatos y bicarbonato. ¿Por qué? Porque tienen esta forma cristalina. Cuando tú veas estos sólidos en estado liofilizado, o sea, en polvo, es porque seguramente están formando enlaces iónicos. También tenemos los enlaces covalentes, muy importantes para toda el área de bioquímica, ya que se realiza entre elementos que no son metales. Sus características van a ser que no son insolubles en agua, pero cuando llegan a serlo no pueden conducir la electricidad. Se encuentran en mayor parte en combustibles, aunque también existe presencia en otro tipo de compuestos. Tienen punto de fusión muy bajo. Y estos compuestos de los que te he estado hablando son compuestos orgánicos, como cuáles: alcoholes, azúcares, grasas, aceites, perfumes, colorantes, aditivos, combustibles, ¿vale? En la industria de alimentos también son muy usados para estos de los colorantes artificiales. Pero los enlaces covalentes los vamos a dividir en tres, o se clasifican en tres, que son los heteropolares, homopolares y el coordinado. El heteropolar se lleva a cabo entre elementos que no son metálicos y que son diferentes, ¿no? Como el agua y el ácido clorhídrico. También existen en los ácidos este tipo de enlaces, y de hecho en enlaces de ácido clorhídrico. Este ácido, por lo mismo de estos enlaces, y como tiene una base de cloro, suele ser muy peligroso. Su pH es aproximadamente de 0. Bien, esta escala pH es el potencial de hidrógeno que tiene, o qué cantidad de hidrógenos hay presentes en esa reacción o en ese componente. Se va a medir del 0 al 14, siendo el 7 el número neutro, donde debería de estar el agua, pero el agua a veces tiene cierta toxicidad y puede variar un poco su nivel de pH. Bien, el 0, que está del lado izquierdo del 7, va a ser el máximo rango para poder clasificar a un ácido, y el ácido clorhídrico se encuentra en el 0. ¿Qué quiero decir? Que entre más alejado el número del 7, es más ácido el componente que estemos analizando, y sus contrarios entre más alejado hacia la derecha un número de algún componente, se hace alcalino o básico. A la izquierda ácidos, a la derecha alcalinos, y el único que puede neutralizar los efectos de un ácido, y sobre todo de un ácido tan fuerte de 0, es un alcalino con base 14 o con pH de 14, que ahí se encuentra lo que es la sosa cáustica o hidróxido de sodio, que de hecho antes se utilizaba para poder quitar el cochambre y la grasa de los platos y todo esto, ¿no? Ya su venta está para eso está prohibida, solamente debería de venderse en forma de lentejas o en forma de placas para análisis químicos.
Sin embargo, todavía se encuentra vendiéndolo, ¿no? Entonces, si de pura casualidad en tu casa o con tu familia todavía estén ocupando sosa para limpiar los platos, recomiendo que usen guantes, ya que el ácido clorhídrico, tanto el hidróxido de sodio, son peligrosos y corroen la piel. Bien, bueno, es un pequeño paréntesis y ten cuidado. El homopolar se realiza entre elementos no metálicos idénticos, pero que van a compartir electrones. Por ejemplo, los aceites o el cloro 2, el cloro 2, perdón, pero hay mayor presencia en lo que son aceites, en lo que son mieles. Este aspecto que son aceitosos es donde podemos encontrar los enlaces homopolares. También tenemos los enlaces coordinados, que son uniones entre átomos mediante un par de electrones que son cedidos por un solo átomo y compartidos por dos. Ejemplo, el dióxido de azufre, que son o es un componente que está muy relacionado con lo que es la formación de la lluvia ácida, y el ácido nítrico. Entonces volvemos, son compuestos que son un poquito tóxicos, a excepción de los enlaces homopolares, que es los que vamos a utilizar para dar inicio a lo que es la química orgánica, que en un momento vamos a observar. Y bien, el último de los enlaces es el enlace mecánico, metálico, que se forma a partir de un metal con otro metal. Por lo general son duros, pero también pueden variar esta dureza. Son sólidos y son insolubles en agua y en disolventes orgánicos. Van a estar compartiendo obviamente electrones, y sus reacciones por lo general son un poquito violentas. Bien, pero como yo te decía, la parte del enlace covalente es lo que nos va a dar hincapié a lo que es química orgánica. Y bien, la química orgánica es la parte de la química que se va a encargar de estudiar el comportamiento y la estructura de un compuesto que tenga en un 98% base de carbono. Todo lo que estuvimos viendo en estas lecciones es química inorgánica. La orgánica va a hablar precisamente de estos compuestos. ¿Cómo podemos diferenciar los compuestos orgánicos de los inorgánicos? Porque el orgánico siempre va a tener al menos un carbono y el inorgánico no, o puede estar muy bajita o muy bajo el nivel de concentración de un carbono, ¿no? Entonces, de hecho sería despreciable, por eso casi no consideran como a un compuesto que tenga carbono como un compuesto inorgánico. Bien, entonces estos compuestos orgánicos los vamos a clasificar por medio de hidrocarburos, que son compuestos que solamente tienen cadenas de carbono unidas entre sí para formar enlaces covalentes. Solamente van a ser enlaces covalentes, pero va a haber enlaces sencillos, dobles y triples. En el caso de los alcanos, que son los enlaces simples, se van a formar o se van a nombrar por medio de una nomenclatura de prefijos que nos van a ayudar a contabilizar cuántos carbonos tiene dicha molécula. Y para diferenciarlo de los otros hidrocarburos, lo vamos a, el nombre que le demos lo vamos a terminar en ano, siendo la estructura molecular carbono-carbono como la muestra hasta en la parte de abajo de la tabla. Es solamente un enlace entre un carbono y un carbono. El alqueno son enlaces ya dobles. Ahorita esto de la fórmula lo vamos a checar. Pero bueno, para formar a los alquenos se utilizan prefijos, obviamente, para contabilizar cuántos números de carbono tengo, cuántos carbonos tengo en ese componente. Y la terminación va a ser en eno, siendo la forma molecular carbono, doble enlace, carbono. También tenemos a lo que son los grupos alquinos o a los compuestos alquinos, que son tripletes de enlace. Igual vamos a necesitar esta parte de nomenclatura, pero a excepción de ano o eno, aquí lo vamos a terminar como ino. Y la estructura molecular es como la que estás viendo en la parte de abajo. Ese triplete o esas tres rayitas es lo que van a diferenciar a cada uno de estos enlaces. Por eso son enlaces simples, dobles y triples. Bien, también existe una estos son los prefijos, de hecho, que vamos a utilizar mucho en química, siendo cuando yo esté hablando o tenga solamente un componente, un solo carbono en mi cadena de compuestos orgánicos, le voy a poner el prefijo meta.
Si son de 4-buta, si son 10 carbonos va a ser deca, si son 70 carbonos va a ser heptaconta. Ajá. Toda esta tabla yo te recomiendo que le saques impresión. Ajá. Y que captures la pantalla y que le saques una impresión, porque es muy necesaria para formar ciertos o nombrar a ciertos compuestos orgánicos. También tenemos lo que son los radicales alquilo, que son hidrocarburos muy similares a los alquenos y que van a asociar diferentes funciones. Van a tener también esta parte prefijo, pero necesitamos obviamente de compuestos muy similares y van a terminar en hilo o en il. Ejemplo, el primero que vemos se llama metilo porque solamente tiene un carbono. De ese carbono lo voy a utilizar o se va a formar el etilo, por eso lleva esta terminación hilo. Pero por ejemplo, si estamos observando en el terbutilo, al tener buti ya estoy dando por default que va a tener 4 carbonos. Terc es solamente la forma geométrica en la que vamos a estar observando el compuesto orgánico, que si estamos hablando en Terc por lo general son una especie de cruces. Y obviamente me dirás tú, pero ahí yo nada más veo 2 carbonos. Sí, pero al lado del segundo carbono donde está CH3, entre paréntesis 3, este 3 de aquí afuera va a multiplicar ese número de veces a cada uno de los componentes que observamos adentro del paréntesis. Si tú no observas ningún número, no te preocupes, por default se considera que es 1. Por lo tanto, 3 por 1, 3. Tengo H3 por 3, pues sería 9. Ajá. Entonces podemos abreviarlos de esa manera, pero total, adentro del paréntesis yo ya estoy dando por dicho que existen 3 carbonos, más el que está afuera, por eso se llama butilo. Y bueno, en el último, aquí hay una característica, antes de pasarme al último. También podemos hacer estos compuestos cíclicos, en este caso es el fenilo. Pero hay que saber para poder hacer la figura necesitamos saber cuántos carbonos hay en nuestra estructura o nuestro compuesto que queremos analizar. Pero en el caso del segundo no hay como tal una figura geométrica, sin embargo hay 2 enlaces que no corresponde ni a un alcano ni a un alquilo, es un alqueno. Y como son 2, son etileno. Pero como estamos hablando de un radical alquilo, entonces va a ser etileno. Bien, para formar estos compuestos orgánicos es necesario de radicales alquilos o de hidrocarburos, que a su vez, si se unen con otro grupo orgánico, van a formar nuevos productos. Estos grupos orgánicos son los que tú estás viendo en pantalla: alcoholes, ésteres, cetonas, aldehído, ácido carboxílico, ésteres, aminas, amidas y los derivados de los halogenuros. Que recuerda, esta X que está hasta abajo va a representar a todos los elementos de la tabla o del grupo 7 que acabamos de ver. Sin embargo, estas R's que tú puedes observar en cada uno de los grupos funcionales son cadenas ramificadas de alcanos, alquenos o alquinos. Un ejemplo, vamos a ponerlo con el alcohol, que es una de las moléculas más estables y más conocidas a lo largo de nuestro mundo cotidiano, ¿no? Esa R, por ejemplo, yo puedo decir que va a tener un solo carbono y que va a ser alcano. Ese alcano que de un solo carbono se va a llamar metano, porque solamente tiene un carbono. Si yo ese metano R lo uno a mi OH, que es el grupo funcional del alcohol, esta parte del grupo funcional es la parte de la reacción que va a ser más activa, ¿vale? Entonces, si yo uno mi R, metano, con mi OH, la terminación o el producto que yo obtengo va a ser metanol o alcohol metilo. Igual pasaría, por ejemplo, con las cetonas. Si esa metil o metano lo uno con esta acetona, la acetona se va a llamar metanona. Si lo voy a unir con un aldehído se va a llamar metanal, y así sucesivamente.
Estos compuestos orgánicos o estos grupos orgánicos son muy utilizados en la industria, por ejemplo, del petróleo. Todo lo que es derivado del petróleo, que es casi todo, vamos a estar utilizando este tipo de reacciones. Así que de mi parte yo te recomiendo que tanto esta tabla como la de la nomenclatura de los prefijos la imprimas y la tengas a la mano. La diferencia de todos estos es que la química orgánica se vuelve un poco más compleja, por eso hasta aquí la vamos a dejar, pero se vuelve compleja para su estudio porque ya intervienen muchas reacciones metabólicas, que en la parte de biología, cuando se ve el tema de respiración, vas a conocer algunos de estos tipos de grupos. Sin embargo, estos se utilizan ya de una manera más especializada por parte de bioquímicos o QFBs. Entonces, si tú te vas a dedicar a una de estas carreras, te recomiendo que vayas practicando y analizando y aprendiéndote este tipo de grupos. Bien, muchachos, de mi parte es todo. Espero te haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Bye.